El precio del silencio. El imperio de las sombras. Parte 1. Bienvenidos a Secretos Narrados. Antes de sumergirnos en esta desgarradora historia de amor, traición y redención, déjanos un comentario diciéndonos desde qué rincón del mundo nos acompañas. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Si te apasionan los giros inesperados, no olvides suscribirte y darle un me gusta para no perderte el desenlace. El amo del aire gélido de finales de diciembre cortaba como una cuchilla de afeitar, atravesando el abrigo de lana hecho a medida de Lucas Everhart. Se detuvo frente a la imponente fachada de piedra rojiza, una estructura que en el pasado llamó hogar, pero que ahora se sentía como un mausoleo de recuerdos enterrados. Las ventanas parpadeaban con luces de Navidad, una calidez que resultaba extraña para un hombre cuya alma se había congelado hacía exactamente 5 años. A sus 44 años, Lucas no era solo un hombre, era un concepto. El nombre Everhart estaba grabado en los rascacielos de Manhattan, en los puentes que desafiaban la ingeniería en Dubái y en los túneles que conectaban mundos en Europa. Su imperio era vasto. Su cuenta bancaria poseía números que la mayoría de los mortales no sabían pronunciar, y su rostro era habitual en las portadas de Forbes. Sin embargo, allí estaba él, con los nudillos blancos de tanto apretar los puños, dudando como un niño que teme ser castigado. La invitación había llegado a su ático de Nueva York hacía 2 semanas, entregada por un mensajero que se negó a irse hasta que Lucas firmara personalmente. El papel de color crema, con una caligrafía elegante y familiar, decía: «Cena de Nochebuena, como en los viejos tiempos. No te atrevas a decir que no. David Hayes, su compañero de universidad, su padrino de boda, su brújula moral, cuando Lucas decidió que no necesitaba una. El hombre que dejó de llamar cuando Lucas desapareció 5 años atrás sin una sola explicación. Sin un adiós. Solo el vacío. Lucas sacó su teléfono, el pulgar flotando sobre el número de su asistente. Podía retirarse ahora mismo. Enviar una caja de vino de $1,000 y una disculpa formal. Inventar una crisis en Estocolmo o una reunión de emergencia en Tokio. Siempre había algo más importante, siempre había un contrato más grande. Pero el agotamiento se había filtrado en sus huesos como el frío del invierno. Por primera vez en su vida, la idea de otra sala de juntas le provocaba una náusea profunda. Con un suspiro que se perdió en el viento, pulsó el timbre. «¿Lucas?» La voz de Jennifer, la esposa de David, se quebró al abrir la puerta. Sus ojos se abrieron tanto que Lucas se sintió, por un instante, como el espectro que realmente era. «Por Dios, ¿realmente has venido?» «No debería haberme ido nunca, Jen», intentó sonreír Lucas, pero la expresión resultó torpe, oxidada por años de desuso emocional. Al entrar, el aroma a canela, pino y asado lo golpeó como una ola. Era el olor de la humanidad, del caos familiar que él había canjeado por el silencio de mármol de sus oficinas. Reconoció rostros del pasado, colegas de la facultad que ahora tenían canas, antiguos socios que lo miraban con una mezcla de envidia y reproche. «Everhart, pedazo de animal». David apareció desde la cocina, envolviéndolo en un abrazo que duró mucho más de lo que Lucas estaba acostumbrado a permitir. «Pensé que enviarías a un asistente con una cesta de frutas cara. Tengo 7 asistentes, David, pero ninguno se atrevió a venir en mi lugar», bromeó Lucas, aunque su mirada ya estaba escaneando la habitación, buscando la razón real por la que su corazón latía con una arritmia peligrosa.
¿Tienes una vida personal, Lucas?, preguntó David, con una curiosidad que no ocultaba el juicio. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de nuevo, dejando entrar una ráfaga de aire helado y una voz que hizo que el tiempo se detuviera en seco. «Chicos, recordad lo que dijimos sobre correr dentro de casa», dijo la voz, suave como la seda, pero firme como el acero. Lucas se giró. Sus ojos se encontraron con los de Avery Collins. No, ella había vuelto a su apellido de soltera, tras el divorcio que él mismo provocó con su ausencia. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, brillando bajo el muérdago colgante. Estaba más hermosa, con una madurez que la hacía parecer invulnerable. Pero no fue Avery quien le robó el aliento hasta dejarlo al borde del colapso. A cada lado de ella, agarrando sus manos con fuerza, había 2 niños. Eran idénticos. El cabello castaño oscuro y rebelde era un espejo del suyo a esa edad. Pero fueron los ojos los que lo sentenciaron. Un gris tormentoso, profundo y analítico. Los ojos de los Everhart. Los ojos que habían intimidado a directivos en todo el mundo, ahora lo miraban desde 2 rostros infantiles, llenos de una inocencia que él nunca mereció. «Mamá, dijiste que podíamos comer galletas», se quejó uno de los niños, tirando de la manga de Avery. «Después de la cena, Ethan», respondió ella. Su voz cálida pero decidida. «Pero Miles ya tiene zumo», protestó el otro, Ethan, con ese gesto de barbilla obstinada que Lucas hacía cuando las negociaciones se ponían difíciles. Lucas estaba paralizado. El multimillonario que podía doblegar mercados se sentía ahora como un mendigo ante un banquete. Eran suyos. Cada fibra de su ser, cada gota de ADN en su cuerpo gritaba la verdad. Tenían unos 5 años. La cuenta era exacta. La última noche que pasaron juntos, antes de que él huyera hacia su ambición, ella intentó decirle algo, pero él no quiso escuchar. Estaba demasiado ocupado construyendo puentes hacia ninguna parte. Avery levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de él. No hubo gritos. No hubo drama superficial. Solo una devastación silenciosa que se extendió por la sala, convirtiendo el ruido de la fiesta en un zumbido sordo. «Lucas», dijo ella. Su voz no contenía sorpresa, ni odio, ni amor. Era simplemente el reconocimiento de una deuda que finalmente había venido a cobrarse. ¿Qué harías tú si descubres que el amor de tu vida ha criado a tus hijos en secreto mientras tú perseguías el poder? Cuéntanos en los comentarios y prepárate para la parte 2. ¿Logrará Lucas recuperar el tiempo perdido o el imperio que construyó será su propia prisión, el precio del silencio? La sombra del pasado, parte 2. El drama apenas comienza. Si te está gustando este relato de redención, no olvides darle like y suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas historias épicas. Ahora, continuemos con el encuentro que cambió el destino de Lucas Everhart. El silencio que se formó entre Lucas y Avery era tan denso que parecía desplazar el oxígeno de la habitación. Miles y Ethan, ajenos a la tormenta emocional que acababan de desatar, miraban al hombre alto y elegante con una curiosidad natural. «Chicos, este es Lucas», dijo Avery, recuperando su compostura con una fuerza de voluntad que Lucas solo podía envidiar. «Es un viejo amigo de mamá. Higo». «¿Es un gigante?», preguntó Miles, soltando la mano de su madre para acercarse un paso más, estudiando los zapatos de cuero italiano de Lucas como si fueran artefactos de otro planeta. «Casi», respondió Lucas, con la voz quebrada.
Se arrodilló para quedar a la altura de los niños, ignorando el dolor en sus rodillas y el crujido de su traje de $3,000 contra el suelo. «Hola, Miles. Hola, Ethan». Los niños saludaron al unísono, con una cortesía que hablaba del increíble trabajo que Avery había hecho sola. Verlos de cerca era como mirarse en un espejo que viajaba en el tiempo. Tenían la misma estructura ósea, la misma mirada inquisitiva. Lucas sintió un nudo en la garganta que ninguna cantidad de dinero podía disolver. Había pasado 5 años construyendo rascacielos, pero no había puesto ni un solo ladrillo en la vida de las 2 personas que más compartían con él. Pregunta para la audiencia. ¿Crees que Lucas tiene derecho a reclamar su lugar como padre después de haber desaparecido por tanto tiempo? Escribe sí o no en los comentarios. La cena se desarrolló en una atmósfera de tensión eléctrica. Lucas estaba sentado frente a ellos, observando cada gesto. Notó que Ethan separaba los guisantes de las patatas con una precisión quirúrgica, tal como él lo hacía cuando estaba concentrado. Vio a Miles reírse con una alegría contagiosa que Avery solía tener antes de que él la apagara con su frialdad. Cada risa de los niños era un reproche silencioso. Cada palabra, una prueba de su fracaso. «¿Por qué nos miras tanto, señor Lucas?», preguntó Ethan, deteniendo su tenedor en el aire. Avery se tensó visiblemente, su mano apretando el borde de la mesa hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Lucas miró a la mujer que una vez fue su todo y luego a los niños. «Porque estoy tratando de aprender», dijo Lucas con sinceridad. «He estado fuera mucho tiempo y me he perdido muchas cosas importantes». Después de la cena, mientras David y Jennifer entretenían a los niños en el cuarto de juegos, Avery arrastró a Lucas al estudio privado. Cerró la puerta con un golpe seco que resonó como un veredicto. «¿Cómo pudiste?», susurró ella, y esta vez la rabia finalmente rompió su máscara de hielo. «¿Cómo pudiste aparecer aquí después de 5 años, Lucas? ¿Sabes lo que fue criar a 2 bebés sola mientras el mundo entero leía sobre tus grandes hazañas en las revistas?» «Avery, yo no lo sabía», intentó decir Lucas, dando un paso hacia ella. «No lo sabías porque no quisiste saberlo», le espetó ella, con lágrimas de frustración quemando sus ojos. «Te envié correos, te dejé mensajes en la oficina. Tu secretaria me dijo que estabas demasiado ocupado con el proyecto de la infraestructura asiática. Me borraste de tu vida como si fuera un error en una hoja de cálculo». Lucas cerró los ojos, sintiendo el peso de su propia arrogancia. En su búsqueda de la cima, había cortado todos los lazos, delegando sus comunicaciones a personas que solo veían números. Había construido una fortaleza tan alta que nadie podía alcanzarlo, ni siquiera la mujer que llevaba a sus hijos en el vientre. Sin embargo, el destino no solo le tenía preparada una confrontación familiar. Mientras ellos discutían, el teléfono de Lucas vibró violentamente en su bolsillo. Era una alerta de seguridad de su empresa. Al abrirla, su rostro palideció. Filtración de fotos privadas. El heredero oculto de Everhart. Alguien había tomado fotos de él, arrodillado frente a los niños en la entrada de la casa de David, apenas media hora antes. Las imágenes ya estaban circulando por las redes sociales, acompañadas de titulares sensacionalistas que cuestionaban la estabilidad moral del CEO de Everhart Industries. «¿Qué pasa?», preguntó Avery, notando el cambio en su expresión. Lucas le mostró la pantalla. Avery estuvo a punto de desmayarse. Su vida privada, el escudo que había construido para proteger a sus hijos del caos del mundo de Lucas, acababa de ser destruido en un clic. «Es Blackstone», gruñó Lucas. «Richard Blackstone,
Ha estado esperando que cometiera un error humano para destruir las acciones de la compañía y forzar una adquisición hostil. Está usando a nuestros hijos como armas, Avery. ¡Saca a mis hijos de esto!, gritó ella, agarrando a Lucas por las solapas. No son tus acciones, no son tus edificios, son mis bebés. En ese momento, el ruido de cristales rotos llegó desde la sala principal. Un dron con una cámara de alta resolución acababa de estrellarse contra el ventanal, intentando obtener una toma cercana de los gemelos dentro de la casa. Los gritos de miedo de Miles y Ethan atravesaron las paredes, golpeando el corazón de Lucas con más fuerza que cualquier pérdida financiera. Lucas miró a Avery y luego a la puerta. El hombre de negocios había muerto. En su lugar, algo primitivo y feroz estaba despertando. «No voy a dejar que les pase nada», dijo Lucas, con una voz que hizo que incluso Avery se estremeciera por su intensidad. «Blackstone cree que puede jugar con mi familia para quedarse con mi dinero. Va a aprender que el dinero es lo único que estoy dispuesto a perder. Atención, la guerra ha estallado. Lucas tendrá que decidir entre salvar su empresa de miles de millones o salvar la privacidad y la seguridad de sus hijos. ¿Qué crees que hará? Suscríbete para la parte 3 y no te pierdas la caída del Imperio Valderrama, el precio del silencio. Corazones bajo fuego. Parte 3. La tensión ha llegado al límite. El mundo de Lucas Everhart se desmorona mientras los secretos salen a la luz. Si estás disfrutando de esta historia de poder y redención, no olvides suscribirte y compartirla con tus amigos. ¿Crees que el dinero puede comprar el perdón? Déjanos tu opinión en los comentarios. El estrépito del cristal roto fue seguido por un silencio sepulcral, solo interrumpido por el llanto aterrorizado de Miles. Lucas salió del estudio como un rayo, con Avery pisándole los talones. En la sala, David protegía a los niños bajo la mesa del comedor, mientras Jennifer intentaba cubrir el ventanal destrozado con una alfombra. El dron, con sus luces LED parpadeando como los ojos de un insecto maligno, yacía retorcido entre los fragmentos de vidrio. Lucas se acercó a los gemelos. Miles temblaba de pies a cabeza, mientras Ethan, con la mirada fija en el aparato destruido, apretaba los puños con una rabia que no pertenecía a un niño de 5 años. Era la rabia de un Everhart. «Todo está bien», susurró Lucas, rodeando a ambos niños con sus brazos por primera vez. Sintió sus cuerpos pequeños y frágiles, y una ola de instinto protector lo invadió, una sensación más poderosa que cualquier victoria empresarial. «Papá está aquí. Quiero decir, Lucas está aquí. No dejaré que nadie más se acerque». Avery se arrodilló a su lado, abrazando a los tres. Por un instante, bajo la sombra del miedo, parecieron la familia que nunca pudieron ser. Pero Lucas sabía que la paz era un espejismo. Afuera, en la calle, las luces de los flashes de los paparazzi comenzaban a iluminar la nieve como relámpagos artificiales. Pregunta interactiva. Si estuvieras en el lugar de Avery, ¿perdonarías a Lucas por traer todo este peligro a la vida de tus hijos, incluso si él intenta protegerlos ahora? Vota con un para sí o un para no. «Tienes que irte, Lucas», dijo Avery, con una voz cargada de una tristeza infinita. «Tu sola presencia aquí es un faro para los tiburones. Mi casa, mi paz. Todo se ha ido porque decidiste aparecer». «No me iré hasta que estén a salvo», respondió él, poniéndose en pie. Su mente, entrenada para la guerra corporativa, estaba calculando movimientos a una velocidad vertiginosa. Blackstone no solo quiere las fotos, quiere que yo pierda el control. Quiere que el consejo de administración
me vea como un hombre inestable, distraído por un escándalo familiar, para poder forzar la venta mañana a primera hora. Lucas sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Era su jefe de seguridad privada, un exoperativo de inteligencia que solo respondía ante crisis de seguridad nacional. Marcus, necesito un equipo de extracción en la dirección de Hayes. Ahora. Blindaje nivel 7, escolta encubierta y un señuelo en el ático de Manhattan. Vamos a mover a una mujer y 2 niños a la casa de campo de Connecticut. Si un solo fotógrafo se acerca a menos de 100 metros, tienes permiso para usar todas las medidas legales y las no tan legales. Avery lo miraba con una mezcla de horror y fascinación. Este era el Lucas Everhart del que el mundo hablaba. El hombre que movía montañas y ejércitos con una sola orden. «No puedes llevarnos a Connecticut, Lucas», protestó ella. «Tenemos una vida aquí. Los niños tienen escuela el lunes. Yo tengo mi taller de restauración». «Avery, mira afuera», Lucas señaló hacia la ventana rota. «Hay hombres allí afuera que venderían el alma por una foto de los niños llorando. Blackstone ha puesto precio a sus cabezas para bajar el valor de mis acciones. No es solo tu privacidad lo que está en juego ahora. Es su cordura». 30 minutos después, una caravana de 3 camionetas negras y blindadas se detuvo frente a la casa. Mientras los hombres de seguridad, vestidos de civil, pero con una presencia imponente, formaban un perímetro, Lucas ayudó a los niños a subir al vehículo central. En el trayecto hacia Connecticut, el silencio dentro de la camioneta solo era roto por el murmullo de los neumáticos contra el asfalto mojado. Miles se quedó dormido apoyado en el hombro de Lucas, mientras Ethan no dejaba de mirar a su padre biológico con una intensidad inquietante. «¿Eres un rey?», preguntó Ethan de repente. Lucas se sorprendió por la pregunta. «No, Ethan. ¿Por qué lo dices?» «Porque tienes soldados», dijo el niño, señalando a los guardaespaldas en el asiento delantero. «Y mamá dice que los reyes siempre están lejos haciendo guerras. Por eso no estabas, ¿verdad? Porque estabas en una guerra». Las palabras del niño fueron como un puñal en el costado de Lucas. No había una explicación elegante para su ausencia. No estaba salvando el mundo, estaba alimentando su ego. «Estaba en la guerra equivocada, Ethan», admitió Lucas, con una honestidad que lo dejó vulnerable ante su propio hijo. «Y por eso perdí lo más valioso. Pero la guerra se ha acabado. He vuelto para ser solo un soldado para vosotros». Al llegar a la mansión de Connecticut, una propiedad rodeada de bosques y muros de piedra, Lucas se aseguró de que Avery y los niños estuvieran instalados. Avery no le hablaba, pero sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, buscando grietas en su nueva armadura de padre devoto. A medianoche, Lucas se encerró en su oficina, encendió el portátil y vio el desastre. Las acciones de Everhart Industries habían caído un 15% en las operaciones fuera de hora. Blackstone estaba ganando. Había una llamada perdida de Richard Blackstone. Lucas devolvió la llamada de inmediato. «Lucas, querido amigo», la voz de Blackstone era una mezcla de seda y veneno. «Veo que has encontrado a tus cachorros. Son encantadores. Tienen tus ojos y tu debilidad. Si te acercas a ellos, Richard, te enterraré bajo el cemento de mis propios edificios», dijo Lucas, con una calma aterradora. «Oh, no seas melodramático. Solo quiero que firmes la sesión de control. Mañana a las 9:00 a.m. Si lo haces, las fotos desaparecerán. Los drones se irán y podrás jugar a la casita en el bosque todo el tiempo que quieras. Si no, bueno, el mundo descubrirá que el gran Lucas Everhart no solo abandonó a su mujer embarazada, sino que tiene una serie de cuentas en paraísos fiscales asociadas a la manutención que nunca pagó. Documentos falsos, por supuesto,
pero suficientes para que el FBI te investigue por años. Lucas miró a través de la cámara de seguridad de la casa. Vio a Avery arropando a los gemelos en una habitación contigua. Sabía lo que tenía que hacer. Dune, suscríbete para la parte 4. Lucas está a punto de tomar la decisión más difícil de su vida. Entregar el trabajo de toda su vida a su peor enemigo o arriesgarse a ir a la cárcel y perder a sus hijos para siempre. Dale like si crees que la familia es el verdadero imperio. El precio del silencio. El juego del sacrificio. Parte 4. El cerco se cierra. Richard Blackstone ha lanzado su ataque final y Lucas Everhart está contra las cuerdas. ¿Hasta dónde llegarías tú para limpiar tu nombre y proteger a quienes amas? Déjanos tu opinión y no olvides darle like para que esta historia llegue a más personas. Suscríbete para no perderte el clímax. Lucas colgó el teléfono. El silencio que siguió a la amenaza de Blackstone fue más pesado que cualquier estruendo. Se quedó mirando sus manos, las mismas manos que habían firmado contratos multimillonarios y dado forma a paisajes urbanos enteros. Ahora, esas manos temblaban ligeramente. No por miedo a perder su fortuna, sino por el terror absoluto de ver el desprecio en los ojos de sus hijos cuando crecieran y leyeran las mentiras que Blackstone estaba sembrando. Salió de la oficina y caminó por el pasillo de mármol de la mansión. Se detuvo ante la puerta entreabierta de la habitación de los niños. Avery estaba allí, sentada en el borde de la cama de Miles, acariciando su frente. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, bañando la escena en una paz irreal. «Se han quedado dormidos», susurró ella sin mirarlo. Sabía que él estaba ahí. Siempre sabía dónde estaba él. Miles preguntó si el gigante vendría a desayunar mañana. Lucas sintió una punzada en el pecho. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que los gigantes suelen estar muy ocupados moviendo montañas». Avery se levantó y caminó hacia él, deteniéndose a solo unos centímetros. Sus ojos, antes llenos de rabia, ahora mostraban una fatiga profunda. «Lucas, Blackstone no va a parar. Lo conozco por las noticias. Es un depredador. Si le entregas la empresa, ¿realmente crees que nos dejará en paz?» «No lo hará», admitió Lucas. «El poder no le basta. Quiere mi humillación total. Quiere que el nombre Everhart sea sinónimo de fraude y abandono. Si firmo mañana, le doy las llaves de mi reino, pero también le doy el control de nuestra narrativa». Pregunta para los seguidores. Si fueras Lucas, ¿firmarías el documento para salvar a tu familia del escándalo inmediato? ¿O lucharías sabiendo que el proceso podría destruir tu reputación para siempre? Comenta firmar o luchar. Avery suspiró, cruzando los brazos. Entonces, ¿cuál es el plan? Porque no voy a permitir que mis hijos crezcan escondiéndose en mansiones blindadas. El plan es dejar de jugar a su juego, dijo Lucas con una chispa de su antigua determinación, pero esta vez templada con una nueva sabiduría. Blackstone cree que mi empresa es mi tesoro más preciado. Cree que me tiene acorralado porque puede quitármela. Lo que no sabe es que, desde que vi a Ethan y Miles esta noche, Everhart Industries no es más que un montón de acero y cristal para mí. Lucas regresó a su despacho y llamó a Marcus, su jefe de seguridad. «Marcus, necesito que contactes a todos los miembros del Consejo de Administración. Convoca una reunión de emergencia para las 6 a.m., antes de que abra el mercado. Y llama a mi equipo legal. Vamos a realizar una maniobra que nadie ha intentado en la historia de esta compañía». Durante las siguientes 5 horas, Lucas no pegó el ojo. Trabajó entre documentos financieros, registros de auditoría y correos electrónicos cifrados. Descubrió que Blackstone no era tan impecable como pretendía.
En su afán por destruir a Lucas, Blackstone había dejado rastros de manipulación de mercado y espionaje corporativo. Había usado fondos de su propia fundación benéfica para pagar a los operadores de drones y a los paparazzi. A las 5:30 a.m., Avery entró con una taza de café. Se quedó en silencio, observando la pared de pantallas y gráficos. ¿Vas a pelear?, preguntó ella. Voy a hacer algo mejor, respondió Lucas, tomando un sorbo de café amargo. Voy a demostrarle a Richard que un hombre que no tiene nada que perder es el adversario más peligroso que jamás encontrará. A las 6:00 a.m., la pantalla principal de Lucas se llenó con los rostros de los 12 miembros del Consejo de Administración. Estaban confundidos, algunos furiosos por el escándalo, otros simplemente asustados por la caída de las acciones. Señores, comenzó Lucas, su voz resonando con una autoridad que no admitía interrupciones. Sé que han visto las noticias. Sé que Blackstone les ha estado enviando ofertas de compra. Aquí está mi respuesta. Renuncio. Un murmullo de incredulidad recorrió la llamada virtual. Pero no renuncio para que Blackstone tome el control, continuó Lucas con una sonrisa gélida. Renuncio para disolver mi participación mayoritaria. A partir de este momento, estoy donando el 51% de mis acciones a un fideicomiso ciego gestionado por una organización internacional de transparencia. La empresa ya no es mía, pero tampoco puede ser de Blackstone. Los términos del fideicomiso prohíben cualquier adquisición hostil durante los próximos 10 años. Lucas hizo una pausa, observando cómo los rostros en la pantalla cambiaban de la sorpresa al shock absoluto. Había quemado su propia corona para evitar que el enemigo la usara. Además, añadió, acabo de enviar al FBI y a la SEC todas las pruebas de la manipulación de mercado de Blackstone. Si mañana el valor de la empresa cae, será por sus crímenes, no por mi vida privada. Cerró la sesión sin esperar preguntas. Se recostó en su silla, sintiendo un peso inmenso levantarse de sus hombros. Había perdido miles de millones de dólares en un solo clic. Era, técnicamente, un hombre con una fracción de su riqueza anterior. Salió al jardín de la mansión, donde el sol empezaba a asomar sobre las colinas de Connecticut. Vio a Avery caminando por el césped. Se acercó a ella y por primera vez en 5 años, ella no retrocedió. «Lo has hecho», dijo ella, mirando su teléfono, donde las noticias ya estaban estallando. «Te has deshecho de todo». «No de todo, Avery», respondió él, tomando su mano con suavidad. «Me he deshecho del ruido. Ahora por fin puedo escuchar lo que realmente importa». En ese momento, la puerta de la casa se abrió y 2 pequeñas figuras salieron corriendo. Ethan y Miles, con sus pijamas de superhéroes, se lanzaron hacia ellos. «¡Mamá! ¡Lucas!», gritó Miles. «Hay un pájaro rojo en el árbol. ¿Podemos ir a verlo?» Lucas alzó a Miles en brazos y miró a Ethan, que lo observaba con una pequeña sonrisa de aprobación. Blackstone estaba acabado. Su imperio personal estaba en manos de extraños. Pero mientras sentía el calor de su hijo contra su pecho, Lucas Everhart supo que acababa de cerrar el trato más lucrativo de toda su existencia. Impresionante. Lucas ha sacrificado su imperio para salvar su honor y a su familia. Pero, ¿será suficiente para que Avery lo perdone de verdad? ¿Y qué pasará cuando Blackstone se vea acorralado y no tenga nada que perder? Dale like, comparte y suscríbete para la 5ª parte. El final está más cerca de lo que crees. El precio del silencio. El renacer de las cenizas. Parte 5. El clímax se acerca. Lucas Everhart ha demostrado que el amor es más fuerte que la codicia. Pero Richard Blackstone es un animal herido, y un animal herido es el más peligroso. ¿Logrará Lucas encontrar la paz que tanto anhela? Suscríbete ahora, dale like
y comenta qué te ha parecido este giro inesperado. Las semanas que siguieron a la renuncia masiva de Lucas fueron un torbellino de cambios. El mundo financiero estaba en shock. Nunca antes un hombre de su calibre había quemado su propia fortuna para proteger su privacidad. Blackstone, ahora bajo investigación federal, había desaparecido del ojo público, pero Lucas sabía que un hombre como él no se rendía. Se escondía para planear su próximo golpe. Lucas, Avery y los niños se mudaron a una casa mucho más modesta en las afueras de un pequeño pueblo en Maine. No había mármol, ni seguridad armada visible, ni helicópteros privados. Solo el sonido de las hojas de arce cayendo y el murmullo de un arroyo cercano. Para Lucas, la transición fue brutal y hermosa a la vez. Pasó de manejar juntas de accionistas a aprender a montar una bicicleta para Miles, de negociar tratados internacionales a negociar cuántas cucharadas de brócoli debía comer Ethan antes del postre. Interacción con el público. ¿Crees que un hombre acostumbrado al poder absoluto puede ser feliz con una vida sencilla? ¿O el deseo de ambición siempre termina regresando? Escribe sencillez o ambición. Lo estás haciendo bien, dijo Avery una tarde, mientras lo observaba intentar, sin éxito, arreglar un columpio de madera en el jardín. El Lucas de hace 5 años se habría frustrado y habría llamado a una constructora para demoler el columpio y construir un parque temático. Lucas se rió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Estaba manchado de grasa y polvo, pero se sentía más vivo que nunca. El Lucas de hace 5 años era un idiota, Avery. Tenía una visión de 360 grados de la ciudad, pero estaba ciego ante lo que tenía delante de sus ojos. Avery se acercó y por primera vez puso su mano sobre el hombro de él con una ternura genuina. El perdón no es un interruptor que se enciende, Lucas. Es un camino. Pero estás caminando por él. Sin embargo, la paz fue interrumpida por un sonido que Lucas no había escuchado en semanas. El tono de llamada de su teléfono de emergencia. Era Marcus. Lucas, Blackstone ha sido localizado. Pero hay malas noticias. Antes de que el FBI congelara todas sus cuentas, movió una cantidad masiva de efectivo a un grupo de mercenarios en la sombra. Ya no quiere tu empresa, Lucas. Ahora quiere lo único que te queda. Quiere tu paz. El corazón de Lucas se detuvo. Miró hacia el jardín, donde Miles y Ethan jugaban a ser exploradores. La sombra de Blackstone era larga y oscura, incluso en el idílico Maine. Esa noche, Lucas no durmió. Se sentó en el porche, mirando la oscuridad del bosque, con un viejo rifle de caza a su lado que el dueño anterior de la casa había dejado. Sabía que la justicia legal era demasiado lenta para proteger a su familia de un hombre que ya no tenía nada que perder. De repente, una luz roja parpadeó en el linde del bosque. No era un dron esta vez. Era el reflejo de un visor láser. «¡Avery, al suelo! Lleva a los niños al sótano ahora», rugó Lucas, lanzándose hacia el interior de la casa. El primer disparo atravesó la ventana de la cocina, haciendo añicos la vajilla que Avery acababa de lavar. El caos estalló. Lucas apagó todas las luces, moviéndose con una agilidad que recordaba sus días de entrenamiento militar antes de entrar al mundo corporativo. Había vuelto a la guerra, pero esta vez, el campo de batalla era su propio hogar. Suscríbete para la 6ª parte y el gran final. La confrontación final entre Lucas y los mercenarios de Blackstone está por comenzar. ¿Podrá un hombre solo proteger lo que más ama contra un ejército de sombras? Dale like y activa la campana para no perderte el desenlace de esta épica historia. El momento de la verdad ha llegado. Lucas Everhart,
se enfrenta cara a cara con el abismo. ¿Podrá la redención vencer a la venganza ciega? Quédate hasta el final para descubrir el destino de los Everhart. No olvides suscribirte, darnos tu último like y dejarnos tu reseña del 0 al 10 en los comentarios. La casa en Maine, que antes era un refugio de paz, se había convertido en una fortaleza bajo asedio. Lucas escuchaba la respiración agitada de Avery en el sótano, mientras él, en la oscuridad del salón, sentía el pulso de la noche. Sabía que los mercenarios de Blackstone no buscaban dinero. Buscaban el trofeo final para un hombre que lo había perdido todo. El alma de Lucas Everhart. «Sal de ahí, Lucas». La voz de Richard Blackstone resonó a través de un megáfono, distorsionada y cargada de una locura gélida. «Has quemado mi imperio, ahora yo quemaré tu mundo. Entrégame a los niños, y quizás te deje vivir para ver las cenizas». Lucas apretó el rifle contra su hombro. El miedo ya no existía, solo una claridad absoluta. Había pasado años construyendo puentes y túneles, pero el puente más importante era el que estaba protegiendo en ese momento, el que unía su pasado con el futuro de sus hijos. Pregunta final para la audiencia. ¿Crees que un hombre puede realmente cambiar su esencia? ¿O Lucas siempre fue un protector que simplemente se perdió en el camino de la codicia? Comenta cambió o siempre lo fue. De repente, las sombras se movieron. Dos hombres vestidos de negro saltaron por el ventanal roto. Lucas no dudó. El primer disparo fue certero. El segundo obligó a los demás a cubrirse. Pero no estaba solo. Marcus, su antiguo jefe de seguridad, apareció por el flanco del bosque con un equipo de respuesta táctica que nunca lo había abandonado realmente. «¡Asegúrate el perímetro!», gritó Marcus. «¡Proteged al objetivo principal!». La batalla fue breve pero intensa. El estruendo de los disparos fue reemplazado pronto por las sirenas de la policía estatal y del FBI, que habían estado siguiendo el rastro de los fondos de Blackstone. En medio del caos, Lucas vio una figura tambaleante cerca del arroyo. Era Richard Blackstone, solo, desarmado y con la mirada perdida de quien ha caído desde la cima más alta del mundo. Lucas se acercó a él. Podía haber apretado el gatillo. Podía haber terminado con la amenaza para siempre. Pero cuando miró hacia la trampilla del sótano y vio los ojos de Ethan y Miles asomándose, Lucas bajó el arma. «Ya no tienes poder sobre mí, Richard», dijo Lucas, con una voz llena de una paz inquebrantable. «Me has quitado mi fortuna, mi empresa y mi nombre. Pero al hacerlo, me diste el tiempo para descubrir que nada de eso valía la pena sin ellos. Tú vas a la cárcel, yo voy a casa». Blackstone fue esposado y llevado a la oscuridad de un coche patrulla, gritando promesas de venganza que ya no tenían peso. El precio del silencio. Cicatrices y promesas. Parte 7. La historia continúa y las emociones están a flor de piel. Lucas ha vencido a su enemigo externo, pero ¿podrá vencer las sombras que aún residen en el corazón de su familia? Si estás atrapado con esta narrativa, no olvides darle like, compartir y dejarnos tu comentario. ¿Desde qué país nos sigues hoy? Tu apoyo es nuestro motor. La paz en las tierras de Maine no era un estado estático, sino un equilibrio frágil que Lucas aprendía a mantener día tras día. Habían pasado meses desde la caída definitiva de Blackstone, y aunque el nombre de Lucas Everhart ya no encabezaba las listas de transacciones billonarias en Wall Street, su presencia en el mundo de lo cotidiano era más sólida que nunca. Sin embargo, el pasado nunca muere del todo.
Simplemente se queda esperando en los rincones de la memoria. Una tarde gris, mientras la nieve comenzaba a cubrir los campos como un manto de terciopelo blanco, un coche desconocido se detuvo al final del camino de entrada. Lucas, que estaba enseñando a Ethan a identificar las constelaciones en un viejo mapa estelar, sintió que el vello de su nuca se erizaba. Avery, que estaba en la cocina, salió al porche con una expresión que Lucas no pudo descifrar de inmediato. Era una mezcla de asombro y un temor antiguo. Del coche bajó un hombre de unos 70 años, vestido con una elegancia austera que gritaba vieja aristocracia europea. Se apoyaba en un bastón de plata y sus ojos, de un azul gélido, recorrieron la propiedad con un aire de superioridad que Lucas reconoció al instante. «¿Padre?» El susurro de Avery cortó el aire frío como una navaja. Giro inesperado. El padre de Avery, un hombre que despreció a Lucas desde el primer día de universidad por no considerarlo suficientemente noble, ha regresado. ¿Qué crees que busca después de tantos años de silencio? Comenta dinero o perdón. El barón Julian Collins no era un hombre de abrazos. Se quedó allí, bajo la nieve que caía, mirando a su hija y luego a Lucas, a quien consideraba el arquitecto de la desgracia de su familia. «Veo que el gran constructor de puentes ha terminado viviendo en una cabaña de madera», dijo Julian, su voz resonando con un desprecio refinado. «Qué caída tan pintoresca, Everhart». Lucas dio un paso al frente, colocando una mano protectora en el hombro de Ethan. «Esta cabaña es un hogar, Julian, algo que dudo que entiendas entre tus muros de mármol en Madrid». «He venido por mis nietos», sentenció el anciano, ignorando el comentario de Lucas. «He leído los informes, el escándalo, el peligro al que los has sometido. Avery, hija mía, esta vida de fugitiva no es para ti. Los niños merecen su herencia, su título, la seguridad que solo el nombre Collins puede darles. No esta mediocridad». Avery temblaba, pero no de miedo, sino de una rabia contenida durante décadas. «¿Seguridad, padre? ¿Dónde estuviste cuando no tenía para pagar el alquiler de los gemelos? ¿Dónde estabas cuando Lucas desapareció y yo no tenía a quién recurrir? No vengas ahora a hablar de herencias cuando nos abandonaste en nuestro momento más oscuro». La tensión era insoportable. Los gemelos, sintiendo la hostilidad, se aferraron a las piernas de Lucas. Fue entonces cuando Ethan, con esa sabiduría inquietante que lo caracterizaba, miró al anciano. «¿Tú eres el abuelo que nunca nos envió una tarjeta de cumpleaños?», preguntó el niño. El silencio que siguió fue absoluto. Julian Collins, un hombre acostumbrado a hacer temblar a ministros, pareció encogerse ante la honestidad brutal de un niño de 7 años. Interacción. ¿Debería Avery permitir que su padre se acerque a sus hijos para que tengan un futuro más próspero? ¿O debería protegerlos de la frialdad de su propia familia biológica? Dinos qué piensas en los comentarios. Lucas intervino, su voz baja y cargada de una autoridad nueva, una que no venía del poder financiero, sino de la integridad personal. «Julian, puedes quedarte a cenar si quieres conocer a tus nietos como seres humanos, no como activos. Pero si has venido a intentar comprar sus almas con títulos vacíos, puedes darte la vuelta ahora mismo. En esta casa, el único título que importa es el de buena persona». Esa noche, la cena fue la más extraña de la vida de Lucas. El barón Collins se sentó a la mesa, observando con desdén la sopa casera y el pan recién horneado. Pero a medida que pasaban las horas, ocurrió algo que nadie esperaba. Miles empezó a contarle al abuelo sobre su colección de piedras mágicas, y Ethan le explicó, con detalles técnicos, cómo funcionaba el sistema de calefacción solar que Lucas había instalado. Julian Collins, el hombre de hielo,
empezó a derretirse. Vio en esos niños no solo su sangre, sino una chispa de inteligencia y bondad que él mismo había sofocado en su propia vida. Miró a Lucas, que servía más caldo sin arrogancia, y a Avery, que reía por primera vez en presencia de su padre. Me equivoqué contigo, Everhart, dijo Julian al final de la noche, mientras se preparaba para irse al hotel del pueblo. Pensé que eras un hombre que solo sabía construir hacia arriba. No sabía que tenías la fuerza para construir hacia adentro. Lucas lo acompañó al coche. Todavía estoy aprendiendo, Julian. Cada día es una nueva piedra en los cimientos. Sin embargo, cuando el coche del varón se alejó, Lucas sintió que algo no encajaba. Marcus, que seguía vigilando la zona desde las sombras, emergió del bosque. Lucas, el varón no vino solo por nostalgia. Hay movimientos en Europa. Alguien está comprando las deudas antiguas de la familia Collins, deudas que Avery no sabe que existen. Alguien está tratando de usar a tu suegro para llegar a ti. Otra vez, Lucas miró hacia la ventana iluminada de su casa, donde Avery arropaba a los niños. La batalla por su paz no había terminado. Simplemente se había trasladado a un tablero de ajedrez mucho más antiguo y peligroso, el de la herencia y los linajes. «Prepárate, Marcus», dijo Lucas, mirando hacia el horizonte oscuro. Parece que el mundo no quiere dejar que Lucas Everhart sea solo un padre. Tendré que recordarles por qué solían temerme. El misterio crece. ¿Quién está detrás de la deuda de los Collins? ¿Es un fantasma del pasado de Lucas o un nuevo enemigo que acecha desde las sombras de Europa? Suscríbete para la parte 8, dale like y activa las notificaciones. La verdadera prueba de Lucas está a punto de comenzar. El precio del silencio. El eco de Europa, parte 8. La intriga se vuelve internacional. Lucas Everhart pensó que su vida en Maine era el destino final, pero el pasado tiene raíces que cruzan océanos. Si estás enganchado con esta historia de lealtad y misterio, danos un like, suscríbete y activa la campana. ¿Crees que Lucas debería volver a usar su poder para proteger su paz? Te leemos en los comentarios. La noticia de Marcus fue como un trueno en una noche despejada. Lucas permaneció en el porche mucho después de que el coche del varón Julian Collins desapareciera tras la colina. El frío de Maine parecía más intenso ahora, o quizás era el frío de una vieja premonición que volvía a cobrar vida. Al entrar en la casa, encontró a Avery recogiendo la mesa. Sus manos, antes firmes, temblaban ligeramente. El encuentro con su padre había reabierto cicatrices que ella pensaba que el tiempo y el amor de Lucas habían curado por completo. «Lucas, ¿qué te dijo Marcus?», preguntó ella, sin levantar la vista del plato que sostenía. «Sé que no salió del bosque solo para saludar». Lucas suspiró, acercándose a ella y tomando suavemente el plato de sus manos. «Alguien está comprando las deudas de tu familia en Europa, Avery. Deudas que tu padre ha estado ocultando durante años para mantener la apariencia de su título». Avery se dejó caer en una silla, el rostro pálido bajo la luz tenue de la cocina. «Mi padre siempre fue un hombre de fachadas. Pero ¿quién querría los restos de la fortuna Collins? No queda nada más que polvo y apellidos». «No buscan dinero, Avery», respondió Lucas con gravedad. «Buscan una palanca. Buscan una forma legal de reclamar la custodia de los niños basándose en leyes sucesorias europeas antiguas, o peor aún, buscan forzarme a volver al juego financiero bajo sus condiciones». Pregunta para nuestra comunidad. ¿Crees que es justo que los errores financieros de los abuelos afecten la vida de los nietos? Comenta justo o injusto. Esa noche, mientras Miles y Ethan dormían ajenos a los complots internacionales,
Lucas y Avery tomaron una decisión difícil. No podían quedarse en Maine esperando a que el enemigo llegara a su puerta. Debían viajar a Madrid, al corazón del Imperio Collins, para cortar la cabeza de la serpiente antes de que ésta atacara. «Si vamos, Lucas, ya no habrá vuelta atrás», advirtió Avery. «Volveremos a ser el centro de atención. Los paparazzi, las juntas directivas, la frialdad de los salones». «Iremos como una familia, Avery», dijo Lucas, besando sus manos. «No como el multimillonario y la heredera arrepentida. Iremos como los padres de Ethan y Miles». El viaje a Madrid fue un choque cultural para los gemelos. Miraban por la ventanilla del coche blindado las calles históricas, los palacios de granito y las plazas llenas de historia. Para ellos era un cuento de hadas. Para Lucas era un campo de batalla que conocía demasiado bien. Se instalaron en una residencia discreta en las afueras, lejos del palacio de los Collins. Sin embargo, antes de que pudieran deshacer las maletas, llegó una invitación formal. No de Julian, sino de una firma de abogados que representaba a un inversor anónimo. «Se solicita la presencia del señor Everhart y la señora Collins en el Casino de Madrid para una cena privada. La preservación del linaje Collins y el futuro de Everhart Infrastructure». Lucas apretó el papel. Sabía quién estaba detrás. Blackstone estaba en la cárcel, pero sus aliados, los hombres de traje gris que nunca se ensucian las manos, seguían operando. «Iremos», dijo Lucas a Marcus, que ya estaba coordinando la seguridad en suelo español. «Pero esta vez no jugaremos a la defensiva». La noche de la cena, el Casino de Madrid brillaba con una opulencia que hacía que la casa en Maine pareciera un recuerdo lejano. Lucas vestía un esmoquín que le recordaba al hombre que solía ser, pero su mirada ya no buscaba el beneficio personal, sino la protección de su hogar. Avery, en un vestido verde esmeralda, caminaba con una elegancia que silenciaba los murmullos de los presentes. Al entrar en el salón privado, se encontraron no con un enemigo armado, sino con una mujer de mediana edad. De una belleza gélida y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lucas, Avery, ¿cuánto tiempo?», dijo la mujer, levantando una copa de vino. «Soy Sofía de la Vega. Creo que tenemos mucho de qué hablar sobre el futuro de esos niños tan encantadores que tenéis escondidos». Giro total. Sofía de la Vega, la antigua socia y amante despechada de Lucas de hace 10 años, ha regresado como la mano oculta tras las deudas de los Collins. ¿Es esto por negocios o es una venganza personal que ha estado madurando durante una década? Suscríbete para la parte 9 y no te pierdas el enfrentamiento definitivo. Dale like si quieres ver a Lucas proteger a sus hijos contra todo pronóstico. El precio del silencio. El duelo de las almas. Parte 9. El pasado nunca se queda enterrado. Sofía de la Vega ha regresado y tiene a la familia Collins entre sus garras. ¿Podrá Lucas proteger a Lucía y a los gemelos de una mujer que conoce todos sus secretos? Si estás vibrando con este drama, dale like, suscríbete y comenta. ¿Crees en la venganza o en el perdón? Tu apoyo nos ayuda a seguir contando esta épica historia. El salón privado del Casino de Madrid, con sus paredes tapizadas de seda y lámparas de cristal de roca, parecía una jaula de oro. Sofía de la Vega sostenía su copa de vino con una elegancia que ocultaba una furia de 10 años de antigüedad. Lucas sintió que la mano de Lucía, Avery, se tensaba en la suya, pero no la soltó. «Sofía», dijo Lucas, su voz resonando con una frialdad que cortó el aire perfumado. «Siempre tuviste un gusto impecable para los escenarios dramáticos, pero comprar las deudas de un anciano para llegar a sus nietos, eso es bajo, incluso para ti.
Sofía soltó una risa cristalina que no llegó a sus ojos. No se trata de las deudas, Lucas. Se trata de la simetría. Hace una década, me dejaste plantada en el altar del poder por tus ambiciones. Ahora, yo soy el poder. Y tú eres solo un hombre con una cabaña en Maine y un secreto que no puede proteger. Pregunta para la audiencia. ¿Es Sofía una villana resentida o simplemente una mujer poderosa cobrando una deuda del pasado? Comenta venganza o justicia. Lucía dio un paso al frente, su vestido esmeralda brillando bajo las luces. Mis hijos no son secretos, Sofía. Son seres humanos, y no permitiré que los uses como piezas en tu tablero de ajedrez. Oh, Lucía, querida, siempre tan sentimental. Sofía dejó la copa sobre la mesa de mármol y sacó un documento. Según las leyes de fideicomiso de la familia Collins, si el heredero principal, o sea, tú, no puede garantizar la solvencia de las tierras ancestrales, la tutela de los bienes, y por extensión el control legal de los herederos menores, pasa al acreedor principal. Y esa soy yo. Lucas sintió una punzada de adrenalina. Había pasado años construyendo infraestructuras, pero esto era un ataque a los cimientos de su vida misma. No tienes la custodia, Sofía. Tienes un papel que dice que eres dueña de unas ruinas en Galicia. Tengo más que eso, Lucas. Tengo la influencia para que el Tribunal de Menores en España inicie una investigación sobre la estabilidad de tu hogar tras el escándalo de Blackstone. Sofía se acercó a Lucas, susurrando cerca de su oído. Dame el 30% de las acciones que aún controlas de forma indirecta en el consorcio europeo, y dejaré que tus hijos sigan jugando en el barro de Maine. Si no, los traeré a Madrid, a este mundo de protocolos y soledad del que tanto quisiste escapar. Lucas miró a Lucía. En sus ojos vio el terror de una madre que podría perderlo todo, pero también la chispa de la mujer que sobrevivió sola durante 5 años. No nos vamos a rendir, dijo Lucas, su voz baja y letal. Marcus ya está rastreando el origen de los fondos con los que compraste esas deudas. Sabemos que no es tu dinero, Sofía. Hay un banco en Suiza vinculado a los antiguos socios de Blackstone. Estás cometiendo lavado de dinero para un criminal convicto solo para hacerme daño. La sonrisa de Sofía vaciló por una fracción de segundo. Fue suficiente. Tienes 24 horas para retirar la demanda de tutela, continuó Lucas, dando un paso hacia ella, recuperando la presencia del gigante que una vez fue. O mañana, a esta misma hora, la Interpol estará llamando a tu puerta. No solo perderás tu fortuna, perderás tu libertad. Y esta vez, no habrá ningún Everhart para salvarte. Lucas y Lucía salieron del salón, dejando a Sofía sola en la opulencia de su rencor. Pero al llegar al coche, Lucas vio que Marcus tenía el rostro desencajado. Lucas, los niños. Marcus señaló la pantalla de seguridad de la residencia donde se alojaban. Han intentado entrar. No eran periodistas. Eran profesionales. El corazón de Lucas se detuvo. Sofía no estaba jugando sola. Había una fuerza mucho más oscura moviendo los hilos desde las sombras de Madrid. La pesadilla no termina. ¿Están a salvo Tiago y Mateo? ¿Quién es el verdadero monstruo tras el regreso de Sofía? Suscríbete para la parte 10 y el gran final. Dale like y activa la campana para no perderte el desenlace. El precio del silencio. El último duelo en Madrid. Parte 10. El clímax ha llegado. Lucas y Lucía corren contra el tiempo para salvar a sus hijos, mientras el imperio de mentiras de Sofía se desmorona. ¿Logrará el amor vencer a la ambición más oscura? No olvides darle like, suscribirte y dejarnos tu puntuación final
del 1 al 10 en los comentarios. Tu apoyo lo es todo para Secretos Narrados. El trayecto desde el Casino de Madrid hasta la residencia privada fue un descenso al infierno para Lucas. Sus manos apretaban el volante con tal fuerza que sus nudillos parecían de mármol. Al lado, Lucía contenía las lágrimas. Su respiración era un eco de pura angustia. No importaba el dinero, no importaban las deudas. Si algo les pasaba a Tiago y Mateo, el universo de Lucas Everhart se apagaría para siempre. «Marcus, dime que están bien», rugió Lucas a través del manos libres. El equipo de seguridad repelió el asalto, Lucas, pero fue una operación coordinada. Eran mercenarios. La voz de Marcus sonaba tensa, por primera vez en años. Los niños están en el refugio blindado del sótano, pero no podemos quedarnos aquí. Madrid se ha vuelto una zona de guerra para nosotros. Al llegar, Lucas no esperó a que el coche se detuviera por completo. Saltó y corrió hacia la entrada, donde los restos de cristales y marcas de balas en las paredes contaban la historia de la violencia que sus hijos habían presenciado. Entró al sótano y vio a los gemelos abrazados a una de las cuidadoras. Al verlo, Tiago corrió hacia él. «¡Papá!». El grito del niño fue un bálsamo y una puñalada a la vez. Había hombres con luces rojas, como en Maine. Lucas alzó a ambos niños, sintiendo sus corazones latiendo desbocados contra su pecho. «Ya pasó, campeones. Papá está aquí. Nadie, absolutamente nadie, volverá a tocarlos». Pregunta para la audiencia. ¿Crees que Lucas debería llevarse a su familia de vuelta a Maine de inmediato o quedarse en Madrid para destruir a Sofía de una vez por todas? Comenta huir o luchar. Lucía se acercó, abrazando a los tres. Sus ojos se encontraron Boy Lucas, y en ese silencio tomaron una decisión. No podían seguir huyendo. La sombra de los Collins y el rencor de Sofía debían ser enterrados en el suelo español donde nacieron. Lucas se apartó y miró a Marcus. «Llama a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional y contacta con la prensa. No con los tabloides, sino con los periodistas de investigación más serios de Europa. Vamos a darles la historia que Sofía de la Vega no quiere que se cuente». Esa noche, Lucas no durmió. Mientras su familia descansaba bajo la vigilancia de 12 hombres armados, él trabajó con Marcus para desmantelar la red de Sofía. Descubrieron que ella no solo lavaba dinero, sino que estaba vendiendo activos históricos de la familia Collins a grupos criminales para financiar su venganza. Estaba destruyendo el legado de Avery para herir a Lucas. A la mañana siguiente, Lucas se presentó en el despacho de Sofía en la Castellana, sin cita previa, pero con una carpeta que pesaba más que cualquier amenaza. Sofía lo recibió con una sonrisa triunfante, que se desvaneció en el momento en que Lucas dejó caer las pruebas sobre su escritorio. «Se acabó, Sofía», dijo él. Su voz era un susurro letal. «La policía está de camino. Tu socio suizo acaba de confesar. No solo perderás la demanda de tutela, perderás tu nombre, tus propiedades y pasarás la próxima década en una celda en Soto del Real». Sofía palideció. Sus manos temblaban mientras hojeaba los documentos. «Tú no te atreverías. Esto destruiría también la reputación de los Collins. Los Collins ya no existen, Sofía. Solo existen Lucía, Tiago, Mateo y yo. Y no nos importa el qué dirán». Lucas se inclinó sobre la mesa, sus ojos grises brillando con una intensidad aterradora. «Intentaste usar a mis hijos. Ese fue tu error final. En el mundo de los negocios, yo era un tiburón. Pero por mis hijos, soy un monstruo. Giro final». Sofía es arrestada frente a las cámaras, y el escándalo sacude a la alta sociedad madrileña. Pero Lucas y Lucía
ya no están para verlo. Días después, bajo el cielo azul de Galicia, en las ruinas del antiguo palacio de los Collins, que ahora pertenecía legalmente a Lucía, la familia caminaba por los jardines. Lucas había decidido usar parte de su fortuna recuperada para convertir el lugar en una fundación para niños huérfanos. No más deudas, no más secretos. ¿Crees que algún día olvidarán el miedo?, preguntó Lucía, mirando a los gemelos correr tras un perro pastor. No lo olvidarán, respondió Lucas, abrazándola por la cintura, pero aprenderán que el miedo es pequeño comparado con el amor que los protege. Hemos construido puentes por todo el mundo, Lucía, pero el puente de regreso a nosotros, es mi mayor obra maestra. Tiago y Mateo se detuvieron y miraron hacia atrás, gritando: «Papá, mamá, venid, hemos encontrado un tesoro». Lucas sonrió. El multimillonario que una vez desapareció para encontrar el éxito, finalmente había encontrado la verdadera riqueza en el lugar donde nunca pensó buscar, en el corazón de su propia familia. Lecciones de vida. El verdadero legado de Lucas Everhart. La historia de Lucas, Avery y los gemelos no es solo un relato de drama y riqueza. Es un espejo de la condición humana. Aquí están las lecciones fundamentales que podemos aprender. 1. La familia es el activo más valioso. Lucas dedicó media década a construir un imperio financiero global, pero frente a sus hijos, comprendió que todos los ceros en su cuenta bancaria no podían igualar un abrazo o la palabra papá. Lección. El dinero puede construir rascacielos, pero solo el amor construye un hogar. 2. El éxito no es poder, es presencia. Lucas pensaba que el éxito era el control y la influencia internacional. Al final, entendió que el verdadero éxito es estar presente en los momentos pequeños. Cuando se les cae el primer diente, cuando tienen miedo o cuando descubren una piedra mágica en el jardín. Lección. La presencia es el regalo más grande que un padre puede dar a sus hijos. 3. El precio de la ambición ciega. La huida de Lucas cuando Avery estaba embarazada es una advertencia sobre intercambiar el presente por un futuro lujoso pero vacío. Lección. No persigas tanto las luces brillantes a lo lejos que termines pisoteando las flores preciosas que tienes bajo tus pies. 4. El poder de la redención y el cambio. Lucas demostró que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tuvo el valor de sacrificar su imperio para proteger a su familia. Lección. Tus errores del pasado no definen quién eres, pero la forma en que decides corregirlos revela tu verdadero carácter. 5. El perdón como llave de la felicidad. Avery sufrió el abandono y la carga de ser madre soltera durante 5 años, pero eligió abrir su corazón para dar una oportunidad. Lección. El perdón no borra el pasado, pero permite que tú y tus seres queridos tengan un futuro mejor. 6. La soledad en la cima es el peor enemigo. Tanto Lucas como Blackstone eran hombres poderosos, pero Lucas eligió la humanidad y Blackstone la venganza. Lección. Una vida construida solo sobre la codicia y el odio termina colapsando en la más absoluta soledad.